vamos a hablar entonces de modos y de tipos de violencia. Entre esos modos o modalidades de violencia, pues tenemos la violencia escolar, la violencia sexual, la violencia familiar, la violencia comunitaria, la violencia institucional, la violencia estructural, y entre las formas o cómo se manifiesta la violencia tenemos pues la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica. Vivimos en un ambiente donde la violencia se ha aprendido a normalizar y entonces creemos que esa es la manera habitual de vincularnos. A partir de identificar que la violencia no es normal y que hay otras formas en que podemos aprender a vincularnos, ese es el primer factor, tanto causal como preventivo, ¿no? Que podamos identificar y ponerle un nombre a lo que estamos viviendo. Según algunos datos de UNICEF, se tiene, está documentado en algunos datos que de cada 6 niños que viven algún tipo de violencia, pues viven violencia sexual, y entonces otras cifras nos hablan de que 1 de cada 4 niñas, hablando de niñas, viven violencia sexual, y 1 de cada 10 niños viven de igual manera eventos de violencia sexual, lo cual pues es una cifra realmente alta e impactante, porque además una de las características de la violencia sexual es que no se nombra, que se pasa mucho tiempo en preservar el silencio, el secreto, y entonces son niños y niñas que van creciendo, se convierten en personas adultas que tienen guardado totalmente este secreto, a veces invisibilizado, negado, en una evitación van viviendo constantemente con esta violencia, en un silencio constante, y cuando llegan a la etapa adulta pues desarrollan una serie de sintomatología bastante fuerte, vinculado con ese evento que como se negó y se invisibilizó, muchas veces no se tiene la conciencia que todos los síntomas que están manifestando, como puede ser dificultad para decir no, una dificultad para vincularse con las personas, pero principalmente cuando son mujeres que vivieron una agresión por hombres, pues para vincularse con hombres, para establecer relaciones interpersonales, afectivas, eróticas, y ya en el mayor caso o en casos más graves, pues presentar algún trastorno mental, como puede ser trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad o algunos otros trastornos vinculados. El primer punto para hablarlo con niños y niñas es poder hablar de que existe la violencia sexual, hablar de qué es cualquier contacto sexual en el cual el niño o la niña totalmente no va a tener una capacidad ni cognitiva, ni emocional, ni de desarrollo, ni de madurez para poder aprobar un acto con el cual no identifica muchas veces ni qué está sucediendo. Entonces es cualquier evento en el cual existe el control, el sometimiento, el abuso, el poder a través del vehículo principal que es el cuerpo para cometer una agresión. Y en ese sentido es importante que los niños y niñas tengan esta información, pero sobre todo pueden tener esta información si también las personas adultas o incluso quienes estamos en el trabajo cotidiano con niños y niñas, tenemos claro que la violencia no es algo normal y que es importante identificar cualquier situación donde el poder y la intencionalidad de cometer un daño esté ahí presente, que son como los 2 ejes principales de la violencia. Sí, en nivel primario, como te decía, el principal es identificar que la violencia existe y como tal ayudar y comprender y hablar con los niños sobre la sexualidad. Eso es como la parte fundamental. Mientras no se hable con ellos de que la violencia existe, que además tienen un cuerpo, el cual es derecho de ellos elegir si alguien quiere que lo toque o no lo toque, hablar de las partes privadas, ¿no? Como se menciona desde este lugar privado, justo, pero ponerle un nombre a las partes, hablar del cuerpo, hablar de los genitales, hablar de que se tiene un pene, hay una vulva, unas nalgas, senos, poner nombre es como una parte fundamental, porque lo que no se nombra y lo que no se conoce, pues no puedes hablar de algo que no conoces y de algo que no se nombra. Quitar el estigma de ese tabú que existe en cuanto a la sexualidad y al cuerpo es como uno de los factores principales. Y como factores protectores también, poder hablar de
expresión, identificación de emociones, expresión de emociones, una comunicación asertiva, que los niños puedan aprender a decir lo que piensan, lo que sienten, lo que necesitan, poder también en esta comunicación asertiva solicitar algo que requieras. Y sobre todo algo bien importante es la escucha, que es parte también de esta comunicación asertiva, la escucha activa. Escuchar lo que los niños y las niñas nos pueden decir, no solo con palabras, porque en realidad ellos no nos van a hablar con palabras, sino hablarnos con sus conductas. Entonces, aprender a identificar qué conductas están teniendo y si notan que en un lapso de tiempo están teniendo conductas distintas, de repente hay varios indicadores que podemos notar en la violencia sexual, pero entre estos indicadores, uno de los principales es observar la conducta que las niñas y los niños tienen, y para eso necesitamos tener una cercanía, tener una vinculación con los niños y las niñas, que es parte también de estas habilidades sociales. La cercanía, el afecto, demostrarles amor, cariño, confianza, crear esos espacios de confianza, porque si no, pues pueden pasar desapercibidas conductas distintas a lo que tenía habitualmente. Por ejemplo, a lo mejor un niño o niña ya controlaba su esfínter y de repente comienza a hacerse pipí, o iba bien en la escuela y empieza a tener algunas bajas en el rendimiento académico, o de repente era muy sociable y podía convivir, compartir con otras personas, hablar de lo que sentía, y en otros momentos se vuelve retraído. Y son pequeños cambios en la conducta que si no tenemos esa cercanía y esa vinculación, las podemos pasar desapercibidos. En el nivel secundario, como decías, ¿qué hacer cuando ya pasó el evento? Pues ya no, como tal, la parte preventiva, digamos, ¿no? Pues ya no la podemos poner como tal en práctica. Pero sí, el cómo reaccionar ante el evento va a tener un impacto significativo en las secuelas emocionales y de salud mental que pueda tener la niña o el niño. Muchas veces más que el evento como tal, lo que va a repercutir y a generar un gran impacto es la respuesta posterior. Entonces, si se responde con culpa, si se responde culpabilizando al niño, o a la niña, diciéndole que por qué no dijo, que por qué no lo contó, o negando esa situación y totalmente invisibilizando que eso no pudo haber pasado, que no pudo haber sido su tío, su papá, su hermano, porque además el índice de probabilidad es mucho más exactamente la persona que agredes, regularmente alguien cercano, que tiene pues el nivel de confianza, la apertura para estar con ese niño o niña, y pues en efecto la develación del evento de violencia sexual puede ser muy impactante para la familia. Si no se sabe cómo reaccionar y ya hicimos todo esto, ya lo culpabilizamos, emitimos un juicio, o negamos el evento y dijimos que no sucedió, y después queremos hacer algo, se puede reparar. Y reparar es buscar la ayuda de alguna persona especialista para que pueda acercarse. Pero la principal situación es creer. Cuando una niña o un niño tiene la credibilidad, eso genera un impacto de confianza y seguridad que va a repercutir en su autoestima, en su identidad, porque ante la violencia sexual hay 3 esferas que se van a alterar, que es justo la esfera cognitiva, la esfera emocional, el cómo yo percibo al mundo, cómo siento que el mundo me percibe a mí, y la esfera individual, cómo me percibo a mí misma o a mí mismo. Contar con ese apoyo de las personas cercanas, y que además es uno de los derechos de las niñas y los niños, contar con un espacio de seguridad, de protección, de confianza, pues va a ayudar a que este impacto sea menor.